Este es uno de los miles de pájaros de la ciudad de Buenos Aires. La ciencia ha probado que debe dedicar más tiempo a cantar, a mayor volumen y en tonos más agudos, descuidando otras tareas, debido a que el ruido de la urbe tapa su canto. Buenos Aires es la cuarta ciudad con mayor contaminación acústica del mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, los sonidos por encima de los 70 decibeles resultan molestos y si superan los 90 decibeles se vuelven dañinos. De esta manera, algo tan cotidiano como un embotellamiento, que supera este límite, generaría barullo suficiente para afectar la salud humana. Estudios recientes indican que el 30% de la población argentina de entre 10 y 25 años tendrá en el futuro trastornos auditivos debido a la contaminación. La contaminación acústica es un contaminante muy serio que, como habitualmente digo, no deja residuos en el ambiente, porque a diferencia de problemas de contaminación del agua o del aire o del suelo, el ruido existe mientras existe la fuente que lo produce. La ciudad de Buenos Aires es una de las ciudades que tiene mayor contaminación sonora, pero me parece que es una cosa imperceptible todavía para nuestros vecinos. Es mucho más una cuestión de debate de los cientistas que de la gente del común, ¿no? Desde que hicieron el cambio de mano, más que nada de la vía, el ruido que se volvió más infernal de lo de antes. Se trabaja así, hablando fuerte, más voz fuerte, no se escucha nada, así. Es muy ruidosa, pero a través del tiempo te vas acostumbrando. En 1950 había 500.000 de vehículos en todo el país. Hoy, solo entre la capital y el conurbano, hay más de 6 millones de unidades. Para los porteños, el tránsito es el ruido más molesto. Pusimos estaciones de monitoreo en diferentes lugares, Santa Fe Callao, Arenales. ¿Por qué pusimos la Santa Fe Callao? Para medir lo que nosotros consideramos que iba a contribuir a bajar la contaminación sonora, que eran los contracarriles en las avenidas. Por ejemplo, Avenida Santa Fe. El microcentro peatonalizado es otro mecanismo de contribuir a la contaminación auditiva. El Metrobús es la unificación y la generación de carriles exclusivos para el transporte público, que ya no tiene que estar acelerando constantemente, donde no pierde mucho tiempo, o sea, no genera mucho dióxido de carbono en la espera de los colectivos. Vos pensás que le ahorraste 30 minutos de ida y 30 minutos de vuelta, o sea, eso, ¿cuánto te bajó la contaminación? Sin embargo, los esfuerzos no parecen ser suficientes. La Argentina tiene un gran problema en términos de política de transporte y todavía está pensando en cómo transportar gente, pero todavía no está pensando de qué forma que sea más armonizada con el ambiente hacerlo. En cualquier esquina de la ciudad de Buenos Aires, el nivel de ruido durante el día puede superar ampliamente los 110 decibeles. Para que tengamos un parámetro, 120 decibeles sería el despegar de un avión. Y a 120 decibeles, para que nuestros oídos no sufran, tendrían que tener un máximo tiempo de exposición de, escuchemos bien, 3 segundos. Los vecinos del barrio de Belgrano, que viven cerca de la esquina de Cabildo y Juramento, o que trabajan en esa esquina, están expuestos a un nivel de ruido promedio superior a los 100 decibeles. Cercanas a los 90 decibeles le siguen Pueyrredón y Libertador, Corrientes y Anchorena, Santa Fe y Callao y 9 de Julio y Corrientes. Otro vecino, José Pedro Barragán, vive a la vera de la autopista 25 de Mayo y convive con un nivel de ruido altísimo durante todo el día. Nosotros notábamos con la familia que estábamos casi a los gritos. 3 teléfonos para poder escuchar, los electrodomésticos al sonido máximo, de manera que eso nos preocupaba y que nuestra audición se reducía cada vez más y no sabía qué hacer. Entonces, ante el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hice reclamo administrativo.
Barragán presentó reclamos ante el gobierno de la ciudad y autopistas urbanas, AUSA. Durante 14 años no recibió respuesta. AUSA es una sociedad con directores puestos por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, elegidos a dedo por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hay una connivencia absoluta, gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y AUSA. Las consecuencias del ruido del tráfico no solo implican problemas en la salud, sino también pérdidas en el valor de los edificios. ¿Quién va a venir a comprar acá? Y si el que viene a comprar me va a dar un valor tan exiguo que yo no voy a poder ni tener el costo de reposición para ir a comprar en otro lado. A inicios de 2015, Barragán finalmente obtuvo un fallo favorable en la justicia. AUSA deberá proponer medidas para paliar el problema del ruido en la autopista. En el 2007 se sancionó la Ley 1540, que busca controlar y reducir la contaminación acústica en la ciudad. Esta ley indica faltas y sanciones y prevé el armado de un mapa de ruido para poder reconocer los focos generadores de ruido y mitigarlos. El mapa de ruido en la ciudad de Buenos Aires hasta el 2014 solo fue confeccionado en un 10%. Sé que ha habido varios traspiés, la verdad es que no sé las razones, algunos tuvieron que ver con temas de licitaciones. Desconozco todas las razones por las que eso no ha avanzado. Entiendo y asumo que tampoco ha tenido un apoyo o un fomento desde un lugar directivo, digamos. Creo que ahí hay sí una falta de compromiso de la gestión del ingeniero Macri, que es quien recibe la ley sancionada y reglamentada. Esta falta de compromiso debe tener que ver con no querer que algunas actividades que se producen en la ciudad de Buenos Aires empiecen a adecuarse. Si tuvieran un mapa del ruido, podrían hacer inspecciones de manera mucho más eficiente y planteada desde una planificación y no simplemente desde las denuncias que se reciben. Las sanciones que prevé la ley son difíciles de implementar. En cuanto al tránsito, hay un conflicto entre el gobierno de la ciudad y el nacional que impide que se realicen los controles necesarios. La ciudad no tiene la competencia en la regulación del transporte. En su mayoría la regulación del transporte está en manos del gobierno nacional, que por lo menos el que genera mayor contaminación sonora, que es el transporte de colectivos. Existe siempre la posibilidad de que se planteen las excusas de que no se puede, la ciudad no puede controlar a los transportes, por ejemplo, colectivos que hacen circuitos que entran y salen de la ciudad o vehículos que están radicados en otra jurisdicción que no sea la de la ciudad de Buenos Aires. Eso no es cierto, no es, desde el punto de vista legal no es correcto porque el artículo 75, inciso 30 de la Constitución Nacional le otorga a la ciudad de Buenos Aires, a las jurisdicciones locales en realidad, no a la ciudad de Buenos Aires, la potestad para controlar todo lo que son los impactos ambientales porque son de impacto local. Hasta el 2014, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que se negó a recibirnos, no lograron llegar a un acuerdo. En la página web de la Agencia de Protección Ambiental, la APRA, que es el órgano de aplicación de la ley y quien se encarga de realizar los controles, se detalla que sobre 25.000 controles hechos, se labraron apenas 54 actas, es decir, un 0,2%. Entiendo que es muy poco eso, pero no lo sé. He visto resultados, ahora si vos me preguntás, ¿se realiza en todos los lugares donde debería hacerse? Entendería que no. En este departamento, para desarrollar esas tareas, el equipo, en términos técnicos, es de 4 personas, incluyéndome a mí. Es cierto que es una cosa infinitesimal, digamos. ¿Sí? El APRA midió mal, entonces para que están gastando el presupuesto público de los ciudadanos mal, están incumpliendo con sus funciones o están mirando para otro lado. Para otros vecinos de la ciudad, el problema está en poder conciliar el sueño. Los que viven en zonas con movimiento nocturno sufren los perjuicios de los bares y boliches aledaños. En cualquier lugar de nuestro país donde se pase música, ya sea un boliche, un bar, un after, el nivel de ruido supera ampliamente los 110 decibeles. Lucía Careu preside la Asociación Amigos de Palermo y es testigo de los daños que producen los boliches, ya que vive rodeada de ellos. ¿Cuál es el principal problema de ruido en la zona? Es la salida de los boliches bailables, que vienen bajando, por ejemplo, en este caso que estamos en Nicaragua y Scalabrini y Ortiz, vienen bajando desde Gorriti hacia el lado de Santa Fe. Y bueno, tipo 4:30, 5, 6 de la mañana ya los vecinos no podemos dormir más. Como explica Careu,
los dueños de los boliches tienen una manera práctica de evitar regulaciones. Se cambian a veces la habilitación, el uso para el cual está habilitado, lo cambian después, posteriormente. Entonces, un lugar que es un bar o un café a las 3 de la mañana se transforma en un boliche bailable y bueno, el consumo de alcohol y todo cambia totalmente. Los controles son escasos y si los hay, muchos dueños de los locales prefieren pagar la sanción y continuar contaminando. Yo creo que falta de interés a veces en el negocio porque por ahí algún boliche pone mucho dinero para poder funcionar como funcionan. La parte de la habilitación y la clausura también es una cosa que no se controla y es bastante grave porque rompen la faja de clausura y es más fácil pagar una multa que es mínima que tener el boliche cerrado, que los perjudica mucho más al comerciante. El ruido también es el resultado de un conjunto de malos hábitos sin control eficiente. Sin duda, en una gran metrópoli todos estamos acostumbrados a convivir con un volumen acústico que no es el normal, digamos. Tenemos un ruido ambiente que multiplica varias veces lo que cualquier persona en otro lugar, una zona rural, una zona alejada, tiene. Es decir, no estamos siquiera acostumbrados a escuchar el silencio. Mucha de la gente que yo conozco que va a lugares, digamos, de veraneo en lo cual hay silencio, se siente mal, se siente rara. Bueno, el Estado empuja, trata de que vos cambies tu hábito. ¿De qué manera? Educándote, tratando de capacitarte, pero tiene que ver también con soluciones. Todos debemos trabajar para tocar menos la bocina, cumplir con las normas de tránsito, verificar nuestro vehículo, verificación técnica vehicular, porque para eso está la verificación técnica, para que no genere accidentes, pero también para que no contamine, para que funcionen los vehículos como tienen que funcionar. Digamos, es parte de todo, es parte de una sociedad que quiere cambiar. No obstante, las soluciones no llegan y ante la falta de control, el impacto sobre la calidad de vida y la salud de los porteños es evidente. ¿Qué nos provoca el ruido más allá del daño auditivo y de la hipoacusia? Estrés, alteración, irritabilidad, falta de concentración, de descanso. La hipoacusia por ruido es uno de los factores más frecuentes de discapacidad prevenible según la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tomáramos conciencia y trabajáramos en educación y concientización de este serio problema de salud pública, esta patología no existiría. Sin embargo, la contaminación acústica no es un problema sin solución. Una combinación de políticas públicas efectivas, concientización y una población activa podrían contribuir a reducir el daño. La pregunta es si las respuestas vienen de la toma de conciencia y la posterior aplicación o las respuestas vienen de la toma del control que se realiza sobre los organismos públicos. Y el control que se realiza sobre nuestros organismos públicos es bastante escaso. Uno de los factores más importantes como medida activa es lo que cada uno de nosotros puede poner de sí mismo. Porque el caos del tránsito tiene mucho de nosotros. Mucha gente que vos la ves perfectamente dulce y normal se transforma al volante. Aceleradas, frenadas, bocinazos, gritos, quiero pasar primero, no cedo el paso. Todo lo que tiene que ver con educación y buena convivencia también son medidas activas y esas no tenemos que esperar que las tome el gobierno por nosotros. Las podemos tomar cada uno de nosotros.